Historia del ejercicio físico y el deporte. Sociedades arcaicas. Culturas egeas, cultura minoica y cultura micénica. Las actividades físicas y los valores corporales que parece que cultivaban en esta sociedad están en consonancia. Con todo el aspecto pacífico, no hay rasgos del desarrollo de la fuerza, ni la violencia. En el gran patio central de los palacios se celebraban fiestas y diferentes actividades recreativo-religiosas, pero sobre todo danzas y bailes. Los cuerpos que pintan los artistas, si bien reflejan unas complexiones bien desarrolladas, no implican estudios anatómicos donde la fuerza muscular esté resaltada. Ningún cuerpo cretense transmite agresividad ni violencia, ni parece haber tenido necesidad de desarrollar la fuerza agresiva y la resistencia. Se preocupaban mucho de la belleza, sus vestimentas y sobre todo sus peinados. Los minoicos era un pueblo de comerciantes con gran fama de honrados, que basaban su comercio en los contactos marítimos de su flota, por lo que eran buenos marinos y seguro que practicaban la natación, como habilidad necesaria para subsistir. Esa confianza les hizo no defender ni siquiera sus ciudades con murallas. La manifestación cultural de tipo corporal más importante entre los minoicos es sin lugar a dudas el salto del toro, o taurocatapsia, que tenía un sentido religioso y formaba parte de sus rituales, no como un ejercicio de fuerza, sino como forma de desarrollar la agilidad y la velocidad. El juego parece que consistía en saltar a la carrera sobre un toro pasando entre sus cuernos para dejándose caer sobre su lomo, voltear y caer nuevamente al suelo. En el famoso fresco Entera, en la isla volcánica de Santorín, se aprecia a dos niños pugilistas, que llevan puesto en uno de sus manos un guante de boxeo, pero para varios investigadores se trata de una ceremonia ritual de paso a la madurez. Otra actividad muy frecuente en las escenas minoicas son los bailes. Uno de los más conocidos era el kiristimata, origen del actual pentozali, danza guerrera de los courites contra la dominación otomana, basado en pequeños saltos en grupo. Como consecuencia de los cambios climáticos experimentados en Europa, numerosos pueblos emigraron hacia el sur. Uno de esos pueblos fueron los dorios, que ocuparon el área micénica, primero en las montañas pacíficamente y más tarde en las ciudades por la fuerza. Esta época supone un retroceso generalizado, ya que las ciudades dan paso a agrupaciones casi tribales. El periodo de esplendor micénico va desde el 1600 al 1150 a.C., cuando se construyeron los palacios descritos en la Ilíada. Micenas, en la Argólide, se convirtió en el centro de riqueza y poder con una civilización guerrera sin igual en la zona del Egeo. Como consecuencia de su propia forma de pensar y actuar, la cultura micénica sustituyó las refinadas y rituales actividades físicas minoicas por actividades bélicas de lucha, carreras de carros, pugilato, lanzamiento de jabalina, etc., siendo el origen de muchas de las competiciones que posteriormente se desarrollarían en la cultura griega. Una de las mayores aportaciones de la cultura micénica a la historia de la actividad física fue la introducción del carro de combate, que trajeron desde sus regiones del norte y que exportaron a todo el occidente y a Egipto. Ya se conocía con anterioridad el carro de bueyes para realizar transportes, pero no el de combate, que se caracterizaba por su ligereza y por ser llevado por caballos. En Creta minoica solo se usó el tiro de caballos para transporte, al ser un pueblo pacífico. La gloriosa civilización minoica se desarrolló en la isla de Creta. Creta, gracias a su situación geográfica, tenía estrechos lazos comerciales con la mayoría de los países del este, pero sobre todo con Egipto. Era algo natural para ellos recibir influencias, incluso en sus hábitos diarios, de la civilización egipcia. Desde el tercer siglo a.C. hay rastros de eventos atléticos entre los países orientales. En Egipto había juegos atléticos que pretendían entretener a las clases altas. Consistían en ejercicios que demostraban habilidad física, no seguían reglas especiales ni eran ejecutados en lugares específicos. La civilización minoica se desarrolló desde el año 2000 a.C., cuando fue construido el Palacio de Cnosos. La riqueza y la gloria de esta civilización se manifiestan en todos los pisos de este palacio real y en su rica decoración. El pueblo minoico adoptó los Juegos Olímpicos de Oriente con una gran diferencia. Seguían reglas específicas que los atletas tenían que obedecer.
En la Creta minoica, estos juegos eran el kivistimata, el salto de toro, la lucha y el boxeo. Kivistimata. Hoy los describiríamos como ejercicios de precisión. Los kivistires eran hombres vestidos con lujosas túnicas que realizaban impresionantes saltos acrobáticos. Para demostrar su gran precisión y el increíble control que tenían sobre su cuerpo, hacían sus ejercicios sobre espadas. Algunos elementos de aquella época todavía existen hoy. A menudo se dice que el origen de la danza cretense, que requiere gran habilidad y flexibilidad, reside en el kivistimata. El salto de toro era una competición atlética muy relacionada con el kivistimata. Era una versión más peligrosa. Las reglas del juego quedan patentes en los descubrimientos arqueológicos hallados en el Palacio de Cnosos. El atleta se enfrenta al toro que le embiste. En el momento exacto, coge al toro por los cuernos. Irritado, el animal sacude la cabeza hacia arriba lanzando al atleta por el aire y éste intenta así colocarse en la parte trasera del toro. Los saltadores de toro eran bailarines entrenados y acróbatas. Pertenecían a las clases altas de la comunidad palaciega minoica. El salto del toro era un evento deportivo que se celebraba cerca del Palacio de Cnosos, en un lugar utilizado como estadio. Era parte de la gran danza ceremonial de veneración natural que tenía lugar en el Festival de Primavera. El toro era el animal del poder en la antigüedad. Los atletas de aquella época llevaban prendas especiales. Cascos característicos muy diferentes de los cascos de guerra. Vestían prendas muy elaboradas y joyas en el cuello. El mar era el único medio por el que los minoicos podían comunicarse con el resto del mundo. Este mural es una obra maestra encontrada en las excavaciones de Santorini, que sacaron a la luz una ciudad prehistórica entera. El profesor Christos Doumas, encargado de las excavaciones de Santorini, descubrió nuevo material que relaciona las competiciones atléticas con la vida diaria. El asentamiento de Akrotiri se estableció alrededor de la mitad del quinto milenio antes de Cristo, al final del período neolítico. Y desde el inicio del segundo milenio antes de Cristo juega un papel principal en las transacciones comerciales de los egeos con el Mediterráneo oriental y las zonas colindantes. Las actividades deportivas tienen sus raíces en los egeos prehistóricos, y parece ser que los deportes individuales son simplemente los logros de una gente determinada en sus esfuerzos por satisfacer las necesidades diarias. La representación más antigua que tenemos de un combate de boxeo data del tercer milenio antes de Cristo y está pintada en una roca en Naxos. También tenemos combates aquí en Akrotiri, en un fresco que representa a jóvenes durante la fase de iniciación, que les conducirá a la edad adulta. Que describan a jóvenes realizando deporte es muy importante,
ya que parece haber periodos específicos, periodos cronológicos en los que los jóvenes hacen deporte o realizan diversas actividades para demostrar que están adquiriendo el estatus de adulto. Creo que a través de sus ocupaciones y actividades diarias surgieron los diferentes deportes, tanto en tierra como en el mar.